Sí, en esta ocasión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es Cáscaras y Miel? Cáscaras y Miel es un libro de poesía y como es poesía quisiera empezar con un poema de Alfredo Espino, El nido. Es porque un pajarito, dice, de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como que si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma, para beber rocío, para beber aroma, el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. Es uno de mis poemas favoritos por la simpleza, sencillez, pero con una inmensa revelación, ¿verdad? Una revelación tan, ¿verdad? Tan vasta, porque dado que Alfredo Espino, durante el tiempo de que él vivió, aunque muy poco he leído acerca de Alfredo Espino, razones, yo creo que falta de información de este poeta salvadoreño, pero, pero las raíces didácticas de un lenguaje, ¿verdad?, poético, no, no una poesía, ¿verdad?, como la que se destaca de los grandes poetas europeos. No me voy a ir muy lejos, pero digamos como la poesía de Rubén Darío, una poesía opulenta, de un aspecto aristócrata, ¿verdad? Pero se caracteriza de una poesía de que se da en su contorno, ¿verdad? De lo que es el país del Salvador y aquella, ¿cómo se dice?, población que venía ya saliendo de donde estaba la sierra, de donde estaba el monte, donde estaba la loma, ¿verdad? Venían ya saliendo y viendo el siglo XX de una manera diferente. Entonces este poeta es bien significante en ese aspecto. Y sí, ¿verdad? En Cáscaras y Miel traté de seguir con ese legado, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo surge de esa acción, ese, de mi llegar a publicar este manuscrito? Bueno, es que mi amigo Jonathan Orozco, ¿verdad?, recientemente había venido de Guatemala y él había publicado un libro, Sobreviví para que tú vivas, un libro autobiográfico, ¿verdad?, al habla de su vida del punto de vista aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, de la juventud, de que, ¿cómo se dice?, enfrenta el desafío, ¿verdad?, de la violencia pandilleril en las calles de Los Ángeles y cómo él sale de esa vida, ¿verdad? Y es un libro bien interesante y lo que me inspiró y me motivó tanto como él como autor y la experiencia que él ganó de escribir ese libro es el lenguaje donde él empieza de Guatemala, allá en su barrio, el lugar donde él creció, La Limonada, y ahí está ese lenguaje y todo ello motivó en mí, me revolvió algo dentro de mí. No, esto tiene sentí que él me pasó algo, entonces así fue como opté. Ya ya tenía varios poemas, pero como que si eso a mí me dio más impulso a ver tanto, no solamente, digamos, que me identifico con Jonathan, porque aquí en los Estados Unidos también yo pasé por esa vida, ¿verdad? Esa vida de las pandillas. Y me motivó a buscar más a mis raíces, ¿verdad? Tanto, ¿verdad?, como en Centroamérica, ¿verdad?, partes de México,
Guatemala, El Salvador, Honduras y más abajo, ¿verdad? Hasta Nicaragua. Hay algo que identifica que la juventud tiene eso, y es que la juventud de estos lugares no nos podemos expresar intelectualmente, sino que nos expresamos a base de emociones y de lo que sentimos. Entonces allí fue donde sentí ese impulso, esa atracción de la órbita, ¿verdad? De la fuerza de la gravedad, de la emoción, ¿verdad? Del corazón del pueblo hispano, ¿verdad? Y así es como surge la obra de Cáscaras y Miel, ¿verdad? Pero poesía, digamos, quería hacer un libro algo similar biográfico, pero decidí mejor irme por la poesía porque, digamos, mis raíces, ¿verdad? Raíces como salvadoreño, ¿verdad? Descendientes de los pipiles, ¿verdad? Pueblos, parte uno de los pueblos del Quiché, ¿verdad? Y digo pueblos del Quiché porque cuando el habla en referencia al Popol Vuh, cuando el Popol Vuh habla el Quiché, se refiere a la selva, al lugar de muchos árboles, ¿verdad? Era donde nuestros ancestros americanos, no me gusta decirles indios, por la razón de que fue un concepto, un vocablo que fue prematuro, ¿verdad? Por la razón de los descubridores, les dicen descubridores cuando ya había, sino que estos exploradores que iban buscando una nueva ruta, ¿verdad? Para expandir, proporcionar una mejor ruta de comercio en Europa. Eso es lo que iban buscando. Entonces ellos pensaron de que habían dado con la India, ¿verdad? Entonces ese fue un vocablo prematuro de indios, indígenas. Entonces prácticamente eran ciudadanos de los pueblos del Quiché, ¿verdad? Entonces busqué más en esas raíces mías, esas raíces autóctonas, ¿verdad? En el folclore de lo que es en los países de Hispanoamérica, ¿verdad? De esa, solo me recuerdo del Che Guevara que dice su América con A mayúscula, esta América que poquito hemos nosotros mismos explorado. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje que se ha quedado enterrado, ahí está, solamente tenemos que desempolvarlo. Entonces yo considero que a través de la poesía podemos regresar a él, y por eso fue más que todo me fui a escribir poesía, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la obra? El objetivo de la obra pues es ese mismo, ¿va? Volverte a hablar de este lenguaje, ¿verdad? Y una vez que vos como lector, ¿verdad? Entre esos versos empecés a distinguir algo que está escrito en medio de las líneas. Vas a empezar a leer cosas que están en medio de las líneas y vas a decir, no, esto es lo que es el pensamiento humano, esto es pensar, ¿verdad? Esto es razonar, esto es... Y entonces media vez nosotros lleguemos a ese punto, vamos a poder, digamos, como lo habrá dicho el gran poeta griego, Platón, en las palabras de Sócrates, ¿verdad? Que la vida sin examinación no vale la pena vivirla. Entonces cuando empezamos ahí en ese aspecto de este pensamiento humano, empezamos a examinar nuestras propias vidas y así llegamos al punto de nuestras raíces, ¿verdad? A volver a abrazar lo que somos, ¿verdad? No somos indios, ¿verdad? Somos descendientes de las civilizaciones olmecas, ¿verdad? Civilizaciones, me refiero a que civilización viene de la palabra cívica. Cívico significa ciudadano, ¿verdad? Los ciudadanos de estos pueblos, ¿verdad? Que estaban aquí en esta América antes de que el descubridor, no, el explorador italiano Cristóbal Colón se tropezara
con estos lugares. Y sí, ese es el objetivo, ¿verdad? de esta obra. Aunque con errores y quizás muchos errores mecánicos ahí, pero lleva su fin didáctico, ¿verdad? ¿Qué son mis planes? Pues ya los planes de aquí, pues siempre ha sido mi plan en la vida, siempre es, ¿verdad?, que estas manos sean útiles, tanto para sacar la basura de mi casa como hacer algo que contribuya a mi sociedad, ¿verdad? Eso es ese es mi próximo proyecto, que cualquier obra que yo haga, que siempre lleve eso, ¿verdad? No es tanto, y sí, ¿verdad?, siempre mantener ese anhelo de ir más allá de lo que me puedo imaginar como autor y escritor, ¿verdad? Y espero pues que esta obra sea de gran, que así como yo fui inspirado por mi amigo autor Jonathan Orozco, de esa manera inspirar a otros a que también busquen, ¿verdad?, a escribir, pero que el escribir, estos han sido mis experimentos, estos versos han sido mis laboratorios donde hacía aquella química de las ideas, y por qué esto, y por qué significa, ¿verdad?, ética, qué significa filosofía, qué significa sintax, semántica, y todo aquello, ¿verdad?, que se encuentra en el campo de la academia, ¿verdad?, académico. Allí es donde exploré a través de los versos de un poema. ¿Por qué? Porque el poema no es lo que el poeta, ¿verdad?, porque como autor está el poeta y está el escritor, ¿verdad?, y el escritor está leyendo lo que el poeta está siendo inspirado. Y entonces en esos versos que no son ¿cómo se dice?, establecidos, o que no son formulados, ya marcados, y así son, no, sino que son unos versos donde el escritor se pone, ¿verdad?, a meditar y a ver cómo lo que vos estás cultivado como persona podés hallarle más significado a lo que el poeta, ¿verdad?, expresa, ¿verdad? Y esa es otra de las mismas cuestiones que se ven en el Popol Vuh, ¿verdad? Cuando empieza, es bien interesante esa cuestión del Popol Vuh. El Popol Vuh es bien poético, bien expresa simbolismo, ¿verdad? Y en cada aspecto de las, ya no son deidades, sino los antepasados, los viejos, los abuelos, Hunahpu, Ixmucané, Alum, la madre, y cada una de esos dibujos y expresiones, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que trato de inspirar, ¿verdad? De que a través de tus propias, si optás por escribir, que esos versos que vos escribís sean primeramente de, ¿cómo se dice?, de riquezas para vos, primeramente, para que después sean riquezas para los demás, ¿verdad? Que vos las examines primeramente y saber probar lo bueno de ello, para después poder compartir y decir, mira este mango, ¿verdad?, por decirlo así, mira esta dulzura de esta miel, mira que estaba bien metida en la selva, qué dulcita es. Y ese es prácticamente el objetivo, ¿verdad? Y Cáscara de Miel, y ya pueden ordenarlo por la internet, y espero que sea como autor, espero que sea de gran provecho para el estimado gran lector a quien dedico esta obra en servicio.